todo lo que existe participa de una misma fuente. Volvemos, unicidad de lo real. Convertir una parte de la creación en objeto supremo, ya sea una persona, ya sea, como hacían las culturas paganas, venerar un árbol, equivale a separar esa parte de la unidad que le precede. Equivale a separar de la realidad. Por eso, si Jesús fuera hijo de Dios, estaría por encima de la realidad. ¿Y qué hemos dicho? Jesús no puede ser hijo de Dios. Como mucho puede ser un siervo de Dios. Es decir, que constantemente hace por señalar de dónde provienen las cosas. De decir, a los fariseos, por ejemplo, todo lo que creéis que es Dios y tal, y rezáis a un árbol, no. Las leyes del sábado, ¿de dónde provienen las leyes del sábado? Del hombre. ¿De dónde provienen los frutos del árbol? No solo del árbol, de las raíces, con el agua que les viene. O sea, es un camino de regresión, de entender. Y aquí en esta escena, por ejemplo, tenemos: entonces Jesús habló con la multitud y con sus discípulos y les dijo: sobre el trono de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, ansiosos del primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, el saludo en los zocos y ser llamados por las gentes rabí. Vale, quedaos con esta palabra, rabí, que es lo que conocemos hoy en las iglesias como padre, ¿ok? O maestro. Pero vosotros no os dejéis llamar rabí, porque el uno es vuestro Rafa, vuestro padre, vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos, y no le llaméis padre, Av, que también una forma de llamar a Dios es Abba, ¿vale? Que ahora explicaré por qué es importante, en la tierra, porque el uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, aquí nos interesa una sola palabra, que en verdad son dos, que es Rabí Raba. Bueno, a todo esto, ¿qué está haciendo Jesús? Básicamente está diciendo a los escribas que ellos no se pueden poner a sí mismos como una realidad total. O sea, Rava es la realidad misma. Y si ellos se ponen como Rabí, se están poniendo en el lugar de la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que romperían esa unidad de la que está hablando Jesús. Y ellos creen que no, que al ser ellos los que dirigen el pueblo de Judea, son los que mantienen esa unidad. Pero ya por el simplemente hecho de ponerse ellos por encima, como hablábamos antes de las jerarquías y tal, pues está rompiendo esa unicidad. Entonces, Jesús básicamente lo que está diciendo es eso, que todo participa de una misma fuente y nada está por encima de esa fuente. Por ende, no hay él o hay yo, hay una realidad continua que se influencia de mis actos, al igual que yo me influencio de los actos de esa realidad. Vale, luego, bueno, lo que decíamos de que Dios está tanto afuera como adentro. Jesús no establece separación entre sí mismo y Dios, porque ambos son una misma unidad. En ese estado, uno es la realidad misma porque vive en armonía con ella. O sea, Jesús, por eso a veces se lo puede confundir con lo divino, ¿no? Con que eh, logra cosas que no son las habituales, por lo tanto tiene que ser algo divino, pero en realidad logra esas cosas por simplemente hacerse uno con esa realidad que produce esas cosas. O sea, entiende de dónde provienen las cosas. Y eso nos lleva a que, lo que hemos dicho, por ejemplo, yo y mi padre, uno nosotros somos. Por eso es lo que digo. No puedes decir simplemente él, te tienes que incluir tú en la cuestión también. Vale, la realidad te da cosas, pero tú también das cosas a la realidad. Es un canal continuo, o sea, es un, una misma reproducibilidad. Bueno, se me entiende. O sea, Recíproco. eso. Que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre mío, en mí y yo en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros uno. Yo en ellos y tú en mí, que sean completos por el uno. ¿Lo ves? Todo el rato enfatiza uno, 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 uno. Por lo que hemos dicho del Tauhid. Vale, y ahora viene aquí un caso interesante de que, vale, si Jesús no establece separaciones entre sí mismo y la realidad, ¿por qué hay pasajes en la Biblia que, por ejemplo, él dice yo soy? Aquí
Cambia completamente la cuestión. Aquí ya no está diciendo yo y el Padre, aquí dice, no, no, yo soy la vida, yo soy el consuelo. Vale, aquí hay que matizar cosas porque se puede pensar que esto es ego. Pero Jesús puede decir estas cosas porque cuando las dice no se separa de la realidad ni se coloca por encima de ella. Su palabra coincide con el acto. Y eso es lo que hablábamos de un camino iniciático. Que el acto es lo que mueve la realidad y hace que la realidad testimonie lo que ese acto ha producido. Es decir, o sea, En el no... contexto, ¿cuál ha sido el testimonio? O sea, ¿cuál ha sido eso que ha marcado que pueda ser O la sea, autoridad que diga yo soy? exacto, porque, bueno, lo que él dice, yo soy, está sucediendo en el momento, es hecho, no es una idea. Es decir, yo qué sé, eh, bueno, esto nos pasa mucho como humanos, decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? No, yo digo que en tal semana voy a hacer eso y cuando llega tal semana, pues a lo mejor me distraigo, me voy a hacer otra cosa y no soy consecuente con el acto. Eh, por eso Jesús lograba las cosas que lograba, porque era tan exigente con su propia palabra que esta palabra él no se permitía que estuviera separada de la realidad. Porque volvemos a lo mismo, si separa la realidad ya no es uno, son dos. ¿Y qué lleva el dos a la separación? Y la separación es el camino del shaitán, hablo. Hablo dos veces, digo una cosa o otra, me pongo a ir a un sitio y luego voy a otro y luego no sé qué, no hay coherencia entre actos. Y eso es lo que nos pasa a los humanos, constantemente mentimos, nos inventamos cosas para sobresalir al paso, pero Jesús no tenía la necesidad de hacer nada de eso. Era tan disciplinado con su palabra que ésta estaba conectada a la realidad constantemente y la propia realidad testimoniaba sobre aquello que sucedía. Y aquí es lo que diferencia también de el ego y de que los actos que él ha hecho sean reales, es la palabra shahada, que en el Islam significa testimonio. Y fijaos que él dice, yo no testimonio la realidad me testimonia a mí. O sea, es muy diferente. Cuando alguien dice yo, mira la realidad circundante. Si esa realidad no va alineado con lo que dice, entonces es más fiable escuchar esa realidad que a esa persona.